Yatsuye era un completo perdedor, solitario e inútil, odiaba a todos en su escuela y pensaba que su vida no tenía sentido, pero antes de darse cuenta fue enviado a un mundo de videojuegos, un sistema de trampas para subir de nivel para matar a los monstruos más fuertes que existen, y cuando cayó al agua descubrió que estaba rodeado de monstruos hambrientos y repugnantes, así que comenzó a nadar alejándose de ellos, y en poco tiempo encontró a Shindou y a Kozaki, quienes eran estudiantes de su clase y que estaban en ese nuevo mundo con él, por lo que luego de ser enviado a otro mundo comenzó a sospechar que algo andaba mal solo después de conocer a estos compañeros, porque antes de eso todo estaba bien en la cabeza de este chico, pequeño genio, y todo se volvió aún más extraño cuando miró hacia atrás y encontró una extraña y aterradora criatura que no tenía rostro y que se hacía llamar el maestro del juego, y esta criatura comenzó a decirle que estaba atrapado en el mundo del videojuego, que la única forma de salir de allí era seguir la petición del jefe de la aldea en 14 días. Luego le reveló a Yatsuye que todavía le quedaban 8 tareas para completar su misión principal, y dijo que por cada misión completada, un nuevo estudiante se uniría a su grupo, y dice que los jugadores del mismo gremio nunca pueden estar todos muertos al mismo tiempo, porque si eso sucediera en el mundo real, todos también terminarían perdiendo la vida, y después de decir eso, entonces presentó a Kozaki como si fuera una guerrera, y poco después se refirió a ella como si fuera la guerrera más inútil del mundo. El siguiente personaje presentado por el maestro del juego fue Shindou, quien se refirió a ella como si fuera un viento, hechicera, y en teoría Shindou debería ser un mago de tercer nivel, pero en la práctica no tenía conocimientos de magia y era completamente inútil, y como Yatsuye aún no tenía una clase decidió hacer girar la rueda de la fortuna para descubrir cuál era su estadía en ese mundo, y resultó que recibió la increíble profesión de granjero como clase, por lo que parecía que iba a ser un inútil en ese mundo así como lo fue en el mundo real, pero es un protagonista del anime así que decidió revisar sus estadísticas y pronto descubrió que era un granjero de primera. Sin embargo sus habilidades eran tan inútiles que no podía cultivar maíz en ese mundo, y entonces se preguntó por qué había tenido tan mala suerte en serlo elegido como granjero, pero su propia frustración no fue suficiente. Poco después, Yatsuye y las chicas fueron sorprendidos por un grupo de goblins, así que para defenderse, Yatsuye convocó a su fue y comenzó a correr hacia los goblins, pero falló el ataque, y un duende terminó rompiendo su guadaña, pero él seguía decidido a vencer a esos duendes, así que decidió pedirle a Shindou que lo apoyara, y ella no se opuso a eso y decidió ayudarlo, pero a diferencia de ella, Kozaki no estaba en la misma situación, y Yatsuye le pidió que atacara a un duende, pero ella estaba tan asustada que arrojó su espada. Yatsuye incluso intentó tomar la espada para usarla en combate, pero cuando la aseguró se dio cuenta de que se volvía invisible en sus manos, por lo que Shindou le reveló que no podía asegurar las armas de otra persona en ese mundo. En cuanto a él, parece que nada funciona bien para él y las cosas se ponen aún peor porque después recibe un golpe en la cabeza y termina muriendo, pero estamos hablando de un mundo de videojuego, por lo que un tiempo después Yatsuye termina despertando, así lo explica Shindou. Le dice que puede permanecer muerto por un máximo de 30 segundos hasta que comience a jugar nuevamente, y tan pronto como regresa decide idear un nuevo plan y le pide ayuda a Shindou para derrotar al monstruo de antes. Ella acepta para ayudarlo y con su bastón luego arroja polvo alrededor del duende. Yatsuye ve este hueco y va a atacar al duende, pero este termina interponiéndose y al final termina saliendo nuevamente. Después de un tiempo despierta a Shindou mientras ella y Kozaki lograron derrotar a los duendes antes de que él los encontrara, y Shindou luego sorprende a un total de 0 personas y revela que simplemente eran más inteligentes que Yatsuye. Eso es porque es diferente de lo que él hizo, no simplemente fueron. Mientras atacaban a los duendes, se escabullían entre los arbustos esperando una oportunidad para atacar desde una distancia segura, y esto tenía mucho sentido porque recuerden que si todos los miembros de Hilda murieran al mismo tiempo, también morirían en el mundo real, así que atacando de esta manera al menos garantizaban que uno de ellos siempre estaría vivo, y mucho después de escuchar las palabras de Shindou, Yatsuye se dio cuenta de que estaban completamente jodidos, y esa noche descubrió que sus herramientas tardarían hasta 5 días para ser restaurado, y luego comenzó a preguntarse cómo podría pasar tiempo allí, y luego preguntó cuál sería la recompensa por completar las misiones en ese mundo, y Shindou luego le dijo que tendría una pregunta que hacerle al maestro del juego. Por ejemplo, después de completar su primera misión le preguntó por qué la habría elegido para eso, y luego el maestro sin rostro le respondió diciendo que uno de sus amigos la había ofrecido como reemplazo, así que cuando tuvieron la oportunidad de preguntarle una segunda pregunta al maestro le preguntaron quién era, y él luego les respondió diciendo que había venido de un futuro muy lejano. Después de escuchar todo
todo eso Yatsuye comenzó a preguntarse qué debía preguntarle al maestro de los juegos, así que decidió salir para aclarar su mente, y nada mejor que salir a aclarar su mente eliminando a varios duendes, así que eso fue lo que hizo Yatsuye. Pero luego, mientras practicaba esta actividad ultra recreativa de la nada, Yatsuye escuchó a Akozaki gritar pidiendo ayuda. Entonces salió corriendo para ver qué estaba pasando, y cuando llegó al lugar simplemente encontró a Akozaki partido por la mitad, y como si eso no pudiera ser peor, vio aparecer un enorme monstruo justo frente a ellos, y el monstruo incluso convirtió al lindo mago de Shindou en cena justo antes que el de Yatsuye. Ojos, y en ese momento Yatsuye tomó la decisión más lógica que pudo y agarró a Akozaki y comenzó a huir, sobre todo porque lo único que quedaba era que el monstruo lo atrapara, y si eso sucediera, los tres perderían su vida en el lugar. Entonces realmente se escapó de allí, y al día siguiente se dieron cuenta de que a Akozaki no le iban a regenerar la mano, porque su mano había sido devorada por el monstruo exactamente como le había sucedido a Shindou, pero Shindou fue devorado por completo por el monstruo, así que se dieron cuenta de que para que la mano de Akozaki se regenerara nuevamente, primero tenía que ser removida del vientre del monstruo, y la misma lógica también se aplicaba a Shindou, porque ella había sido completamente devorada por el monstruo, así que para que ella pudiera regenerarse y renacer, primero había que sacarlo del vientre del monstruo. La situación era tensa, por lo que Yatsuye decidió revisar sus estadísticas, y no había nada nuevo, todavía era completamente inútil, por lo que sin ningún lugar a donde correr decidieron regresar a la aldea, y cuando llegaron allí fueron recibidos como si fueran héroes por todos, pero Yatsuye sabía que debido a lo que habían pasado no merecían todo ese reconocimiento allí, y cuando finalmente conocieron al jefe de la aldea, él los presentó y les dijo que su misión era eliminar al troll gigante que estaba aterrorizando a su aldea, y luego al ver la imagen que el jefe de la aldea se refería a Yatsuye, se dio cuenta que estaban completamente perdidos, pues estaban teniendo dificultades para vencer a simples duendes, así que no podía tener idea de cómo iba a vencer a un troll de ese tamaño. Pero después de un momento de reflexión, Yatsuye se dio cuenta de que Akozaki era en realidad un héroe mucho peor que él, por lo que decidió abandonarla para poder hacer todo el trabajo sola, así que ella corrió tras él con la esperanza de al menos apoyarlo, pero él dijo que tenía la intención de subir de nivel y que ella solo lo ralentizaría, así que cuando llega al bosque, Yatsuye decide encontrar algunos duendes con la esperanza de subir de nivel venciéndolos. Esto se debe a que en el nivel en el que estaba no tendría la más mínima posibilidad contra el troll. La situación era muy complicada para él, y Yatsuye entonces de repente se encontró con un punto de registro y decidió investigar los recuerdos que estaban almacenados allí, y luego en el recuerdo vio a Shindou preguntándole a Akozaki si esperaba ver a un niño uniéndose al equipo, y Akozaki fue directa y grosera y dijo que no vio a ningún niño unirse al equipo, porque en sus mentes los chicos no piensan en nada más que en hacer eso con las chicas, y poco sabe ella que lo que todo niño realmente quiere es entender el final del evangelio, y nada más aparte de eso. Pero a diferencia de Akozaki, Shindou dijo que quería ver a Yatsuye unirse al grupo algún día, y cuando ella dijo esto, Yatsuye comenzó a preguntarse si realmente era de lo que estaba hablando Shindou, ya que había dos chicos llamados Yatsuye en su clase, pero antes de que pudiera saber la respuesta la memoria se perdió y se borró justo frente a él, pero incluso sin tener una respuesta correcta la suciamente otaku de Yatsuye lo dejó convencido de que estaba en un harén, así que después de ver el recuerdo Yatsuye decidió volverse más fuerte y tener abdominales definidos, lo que haría que las chicas se enamoraran de él, así que comenzó a trabajar en ello, así que va a las montañas a entrenar, y cuando llega allí descubre que tiene una vista perfecta de todo el pueblo, y al poco tiempo ve un grupo de duendes en los arbustos. Entonces comienza a enfrentarse a estas criaturas mientras recuerda su verdadera vida, y solo pensar en regresar a la realidad lo enoja más y golpea a más y más duendes, hasta que solo queda un último duende, y este último por alguna razón, Yatsuye la deja sobrevivir y escapar, luego de lo cual revisa el sistema, y descubre que estaba en el rango 9, pero se preguntó si sería capaz de pasar de granjero a guerrero de alguna manera. Después de todo, odiaba el hecho de que Akozaki fuera la única persona que podía empuñar una espada en su gremio, y dado que ella era incluso más inútil que él para el combate, esperaba convertirse en el nuevo espadachín del equipo, solo que mientras estaba allí celoso de la clase de Akozaki, de repente vio que el sistema frente a él iniciaba una cuenta regresiva. Esto significaba que Akozaki había sido asesinado, así que corrió a revisar la aldea y encontró las casas en llamas, dándose cuenta que estaba a punto de fallar en su misión, y Yatsuye corrió montaña abajo, pero cuando llegó a la aldea y se dio cuenta que estaba completamente vacía, y las estadísticas revelaron que Akozaki ya no estaba reviviendo, y esto le hizo darse cuenta de que ella debe haberse convertido en la cena de alguien, y justo cuando
cuando Yatsuye decidió adelantarla encontró un punto de registro y decidió echar un vistazo dentro de él. Luego tuvo acceso a un recuerdo donde vio a un niño preguntándole a Kozaki por qué estaba tratando de aprender cómo para usar, y para sorpresa de Yatsuye le respondió al chico diciéndole que tenía una enfermedad en el mundo real y que prácticamente no podía hacer nada más de hecho, y que estando en ese mundo tenía la posibilidad de hacer algo que realmente quisiera. Sin embargo, ella seguía sintiéndose muy mal por ser un peso muerto para su equipo, pero estaba decidida a cambiar eso y comenzar a ayudarlo cuando la necesitaran, y al escuchar sus palabras Yatsuye se dio cuenta de que él estaba siendo un payaso egocéntrico todo el tiempo con ella, y Yatsuye también vio que cuando el troll atacó la aldea Kozaki decidió salvar al niño pero terminó siendo arrebatado de ella. Sin embargo, cuando el monstruo intentó perseguir al niño ella se fue y saltó en su camino, logrando bloquearlo. El ataque de la criatura con su escudo, pero el impacto del golpe aún así fue brutal y ella no pudo resistir y terminó perdiendo la vida ahí mismo, y al final de todo todavía era devorada por el troll. Así que en ese momento el monstruo apareció frente a Yotsuji. Este pronto comenzó a huir esperando no ser comido, pero el monstruo saltó tras él y lo golpeó. Terminó siendo arrojado por el agua, pero afortunadamente se levantó rápidamente y comenzó a correr, pero de nuevo el monstruo voló tras él, porque el troll era mucho más rápido que Yotsuji. Yatsuye esquivó por poco el golpe y siguió corriendo, hasta que Yatsuye se dio cuenta que podía evitar los ataques del troll siempre y cuando se moviera en una dirección diferente, así que siguió corriendo y poco a poco lo esquivó, y esto funcionó por un tiempo, pero claro, gastó mucha energía en ello y terminó cansándose, así que en ese momento el troll comenzó a venir hacia él, pero en la suerte de Yatsuye había un duende ahí mismo, frente a él, y luego fue y clavó su bastón en el duende terminando con la criatura. Después de eso obtuvo el par de niveles y el maestro del juego apareció justo detrás de él, y al felicitarlo por aumentar su calificación fue y giró la rueda de fortuna para Yotsuji, y Yatsuye parecía no tener suerte, pero de repente fue seleccionado en la rueda de la fortuna para convertirse en jefe. Inmediatamente comenzó a arrepentirse, pero pronto se dio cuenta de que ahora tenía un cuchillo de cocina en su sistema, y decidió tomarlo como su nueva arma, y entonces cuando miró al monstruo frente a él y comenzó a ver sus órganos, y pronto se dio cuenta de que había adquirido conocimientos para matar y cocinar carne, todo a través de la habilidad de chef que acababa de despertar, y con esta nueva habilidad Yatsuye entró en combate y comenzó a cortar el vientre de la criatura, y con su vientre abierto logró rescatar a Shindou y a Kozaki, y luego de ser salvado por él lo primero que le preguntaron fue por qué estaba usando un traje diferente, y luego Yatsuye dijo que ahora convertirse en jefe además de ser granjero, también les dijo que había descubierto una manera de derrotar al troll, y luego comenzó a blandir sus cuchillos para llamar la atención de la criatura, pero cuando saltó frente a Yatsuye salió corriendo, se alejó, y ordenó a las chicas que hicieran lo mismo, así que después de un momento se dieron cuenta que la bestia se estaba cansando, y en ese momento Yotsuji decidió atacarla, solo que él terminó siendo vencido mientras las chicas eran arrojadas al suelo. Al cabo de unas horas se dieron cuenta que el troll había perdido mucho quechu, por lo que Yatsuye sugirió un nuevo plan para las chicas, y mientras avanzaban hacia el troll este esquivó el primer golpe y se fue derecho al vientre de la criatura. Luego intentó cortar un gran trozo de carne, pero terminó siendo tirado. Sin embargo, Shindou vio el hueco y decidió usar esta distracción, y al subirse encima del troll clavó su bastón justo en el vientre de la criatura. Cabeza, criatura, y comenzó a soplarle aire hasta que explotó. Luego, después de que la criatura fue derrotada, el hombre sin rostro reapareció, felicitando a todos por completar la misión, y en ese momento todos se dieron cuenta que sus niveles también habían aumentado, por lo que el hombre sin rostro cara le dijo a Yatsuye que hiciera cualquier pregunta que quisiera. Después de todo, él era el héroe de aquel misión, y Yatsuye entonces recordó las preguntas anteriores que las chicas le habían hecho, y entonces decidió preguntar cuál sería su última misión, y entonces el maestro le respondió que en la última misión tendrían que luchar contra un poderoso dragón. Impactado con esta información, Yatsuye terminó cayendo de rodillas, pero en ese momento se dio cuenta que misteriosamente había regresado a su escuela y a su vida normal. Ahora en el mundo normal Shindou se encuentra con ellos y les dice que iba a la práctica de tenis, y como era su siguiente misión juntos en unas semanas, ella estaba feliz de que habían sobrevivido a los ataques del troll,
azul. Además agradeció a Yatsuye por salvarla, y cuando se fue le dijo que se despidiera de Akozaki, así que esa tarde Yatsuye lo acompañó a su casa, pero cuando llegaron a la estación de repente se dio cuenta de que el mundo sería invadido por monstruos si no lograba aniquilarlos en el mundo del juego, por lo que se decidió a completar todas las misiones en ese mundo. Así que la noche siguiente comenzó a correr por la calle para hacer ejercicio con la esperanza de ser rápido para su próxima misión, pero el maestro del juego comenzó a llamar a su teléfono y también le habló de una nueva chica que pretendía agregar al equipo, Yotsui, y luego le dio a Yatsuye el coordina donde iba a encontrar a esta chica, y el maestro del juego incluso amenazó a Yatsuye diciéndole que si no conocía a la chica, él y su grupo encontrarían grandes dificultades en la próxima misión, como, obedéceme o te chip, ya sabes, así que sin tener opción, Yatsuye comenzó a seguir las coordenadas que le dio el Game Master, y siguiendo estas coordenadas terminó entrando al baño de mujeres, y mientras se preguntaba a quién buscaba porque no incluso sé, el hombre sin rostro entonces le dijo que eligiera a la chica de los lentes, y justo en ese momento apareció una chica que comenzó a confrontar a Yatsuye y le preguntó qué hacía allí en el baño de mujeres, y el pobre Yatsuye incluso lo intentó para responderle a la chica, pero no es bueno hablando con chicas, por lo que no podía decirle nada a nadie, y para peor incluso se dio cuenta que la chica lo estaba grabando, y sabía que podría tener problemas si fuera así, grabado en el baño de mujeres. Tan totalmente desesperado con esa situación fue y tomó su celular y lo rompió, porque él es el tipo bromista total, y todavía tenía miedo de que otras chicas en el baño también lo estuvieran filmando, así que fue y rompió los celulares de otras chicas también. Hubo mucha confusión ahí, una chica empezó a atacarlo tratando de patearlo, pero desafortunadamente logró defenderse de la chica y vio que su entrenamiento estaba dando algunos resultados, al menos ahora, él podría defenderse de las chicas. Luego pasa a la escena de esa noche cuando Yatsuye lleva a Yuke a casa, luego le pregunta a Yuke si estaba siendo intimidada, y ella responde diciendo que las chicas estaban tratando de vengarse de ella por los errores que había cometido, y ella estaba atormentado por su propia culpa, así que comenzó a llorar frente a Yatsuye, y como él era un completo bicho raro sin tacto social no tenía idea de qué podía hacer para calmarla, y Yuke estaba completamente desesperada y avergonzada en esa situación. Nada decidió empezar a huir de allí mientras lloraba, así que unas semanas después Yatsuye aparece en el mundo del juego y encuentra a Shindou y a Kozaki allí, y junto a ellos ahora en ese mundo también está Yuke, y ella está desesperada cuando llegó Yotsui, pero aún se quedó más desesperada cuando el hombre sin rostro apareció y se presentó, y mientras giraba el volante de Yuke para saber qué iba a pasar, cuál sería su clase, ella cayó en la clase como un mago del calor, y entonces en ese momento una capa de mago aparece sobre ella, y el tipo sin rostro decidió mostrarle la primera misión y le dijo al grupo que tendrían que entregar mercancías a una nueva aldea, y esto tenía que hacerse dentro de 40 días, así que después de recibir la misión Yatsuye intentó explicarle a Yuke que estaban en otro mundo, pero ella no quiso escucharlo y comenzó a llamarlo acosador, y al escuchar estas palabras, Akozaki y Shindou comenzaron a preguntarse cómo esa chica había conocido a Yatsuye después de todo, y luego ella les reveló que él había entrado al baño de mujeres que se conocía, por lo que las dos chicas coincidieron en que sí, él era todo de lo que Yuke estaba hablando. De todos modos después de eso están juntas tratando de completar la misión antes, y por eso deciden separarse para poder cubrir una mayor distancia en menos tiempo. Shindou entonces decide quedarse al lado de Yuke hasta que ella se familiarice con ese mundo, y después de un tiempo los dos están juntos. Shindou luego pregunta por qué Yuke había decidido para hacerse amiga de los matones al final. Después de todo, su teléfono celular había sido roto previamente por estos matones que conocemos, y luego Yuke responde a Shindou diciendo que siempre pensó que era más inteligente tener a sus enemigos cerca, y como ella odiaba la idea de volver a sufrir a Byurin, decidió permanecer cerca de sus enemigos para que no se metieran más con ella, y al mismo tiempo también aceptó hacer de Yatsuye su enemigo común. Luego de escuchar la explicación de Yuke, entiende su punto y dice que a ella tampoco le gustan los matones, ya que también había sufrido a Byurin en el pasado, y realmente esperaba que Yuke se volviera valiente para enfrentar a cualquiera que la desafiara, y cuando llegan a un campo, el grupo luego se da cuenta de que el primer día de búsqueda había terminado y no habían encontrado absolutamente nada, hasta que de repente un gran monstruo cae en medio del campo, y un nuevo monstruo lo obliga a salir, y lanzándoles las flechas, el grupo comienza a correr.
pero cuando Yotsui se detiene para mirar lo que está pasando, algo lo golpea en la cara y el sistema le revela que está muerto, solo un golpe del animal y el pobre ya se ha ido, y mientras tanto Shindou, Rakazaki y Yuke están ahí tratando de enfrentar a esos animales, completamente aterrorizados. Por suerte, Yatsuye pronto renacido y ahora tiene su cuchillo cocinero en mano, luego elimina algunos insectos, pero para volver a controlar la situación le pide ayuda a Kozaki, por lo que va y toma su mano para poder empuñar la espada de la niña, y juntos luego los dos van y dan el golpe final, para eliminar a ese monstruo. Luego de eso sus estadísticas terminan subiendo juntas, por lo que luego de la victoria el grupo se junta para descansar para el día siguiente, pero durante la noche a media mañana Shindou se despierta de una pesadilla y encuentra a Yotsui levantándose una piedra. Entonces él le dijo que estaba tratando de hacerse más fuerte para ser más útil al grupo y también para no decepcionar el aire en el que estaba creando allí, cierto. Pero pronto se da cuenta que la chica estaba llorando mientras él estaba siendo un tonto otra vez, por lo que Shindou comienza a explicarle que unos años antes tenía una hermana mayor, y esa hermana suya habría renunciado a todo, desde amigos y familiares, porque era una gran víctima del acoso, y que sucedió en un nivel tan intenso que incluso la maestra se burló de su hermana. Sí, toda la situación era realmente mala y Shindou estaba tratando de lidiar con eso, pero en medio de todo ella todavía terminó en ese mundo allí, y ella no entendía nada de ese mundo. Escuchó al maestro del juego decirle que ella sería responsable de la seguridad de todos los nuevos miembros que se agregarían a su gremio, por lo que con miedo de perder a todos y a ella misma decide pedirle a Yatsuye ayudar a completar las misiones, y eso es lo que intentan hacer. Así que al día siguiente llegan al pueblo pero encuentran que está desierto, se encuentran con el viajero y le preguntan qué está pasando, y luego él les dice que estaban moviéndose por la aldea durante años, y si estabas confundido por la respuesta del viajero, debes saber que los personajes también lo estaban, por lo que Yatsuye se preguntó si todavía estaban en la misma isla o si estaban en una diferente, por lo que decidió cambiar. Él preguntó cómo llegar a Holdotobu, que era la región que vio en el mapa que parecía estar lejos de allí, y el viajero respondió diciendo que esta ciudad estaba en las afueras del continente y que tardaría como 90 días a pie para llegar allí, y hallazgo una mujer muy inteligente vio el hueco y decidió usar su encanto femenino para intentar arreglar unos caballos con el viajero, porque el viaje sería mucho más rápido con caballos, cierto, pero el viajero no tenía tonta y no se cayó por el encanto y no le dio ningún caballo, pero el viajero aún así fue amable y le dijo que habría un torneo en una ciudad vecina donde el premio sería de 3 caballos por ganador. Entonces Yatsuye empezó a pensar en cómo subir de nivel para entrar al torneo, y mientras caminaban juntos por el bosque, un grupo de ladrones apareció de la nada justo frente a ellos, y los ladrones se dieron cuenta de que Yatsuye y las chicas solo eran aspirantes a héroes, por lo que los ladrones comenzaron a burlarse de ellos, diciendo que los iban a atrapar y vender a algún señor lejano, y Yatsuye, como buen protagonista, ya perdió su línea y decidió ir a pelear, y como buen protagonista también empezó a sentirse avergonzado, porque fue a atacar a uno de los ladrones pero el ladrón lo esquivó más fácilmente, y para empeorar la situación de Yatsuye, el ladrón incluso fue allí y le cortó el brazo. Y no te preocupes, crees que la situación no puede empeorar porque se pone aún peor, porque Yatsuye recibió una advertencia en el sistema y su calificación fue rebajada, porque allí solo se les permitía atacar monstruos, y como no pudieron luchar contra los ladrones, la única alternativa que les quedaba era huir, y eso fue lo que hicieron. Huyeron de allí hasta encontrar un lugar seguro, pero cuando están a salvo y están a punto de relajarse se dan cuenta que Shindou ya no está con el grupo. Después de todo ella había sido secuestrada por ladrones. Kogasaki incluso sugirió salvarla pero Yatsuye le dijo que su seguridad individual era relevante. Mientras uno de ellos estuviera vivo el otro no podría estar sin problemas, por lo que Shindou también debería regresar al mundo real tan pronto como completaran la misión que tenían. Recibió, y el que llamó a Yatsuye un perdedor y dijo que tenían la obligación de salvar a Shindou, pero a Yatsuye todavía no le importaba lo que ella decía, porque en su cabeza, como Shindou había llegado a la isla antes que él consideraba que él tenía una posición más alta que él, y por eso creía que ni siquiera tenía la responsabilidad de salvarla. Así que cuando las chicas intentaron insistir más para que fueran a salvarlas, Yatsuye dijo que debían ir solo, ya que se iba a concentrar en la misión principal, así que para eso iba a participar en el torneo y ganar los caballos. Y bueno, las chicas hacen exactamente eso, se separan de Yatsuye y van juntas a intentar rescatar a Shindou, pero como realmente son un poco inútiles, pobres de ellos, terminan siendo secuestrados también en lugar de rescatar a Shindou. Entonces Yatsuye descubre que fueron secuestrados y mientras se prepara para el torneo espera ganar para poder rescatar
derrotarlos, ya que pensaba que era mucho mejor que ellos, y adivina qué pasó cuando estaba peleando en el torneo. Terminó derrotado, fue humillado, y luego cuando despertó vio que el caballero se sentía mal por él, así que se presentó, se llamaba Kabel, y le dijo a Yatsuye que siempre había esperado el día en que allí se encontraría con un guerrero de otro mundo, pero Yatsuye no le dio mucha importancia y decidió pedirle sus caballos, diciendo que tendría que llegar al final del continente dentro de unos días, y a cambio de los caballos, se estaba ofreciendo a llevar al ejército al escondite de un bandido. Luego, después de escuchar las palabras de Yatsuye, el caballero lo llevó a la oficina del comandante, y allí el comandante agradeció a Yatsuye por su ayuda para encontrar al bandido, pero él dijo que no podía ceder 3 caballos, solo uno, y como uno es mucho mejor que 0, Yatsuye aceptó y tomó este caballo, y esa noche mientras se preparaban para encontrarse con los bandidos, Kabel le sugirió a Yatsuye que pelearan con la espada antes de la emboscada, y ella hizo esto porque pensaba que Yatsuye era terrible en el torneo, así que quiso aprovechar esa oportunidad para enseñarle algunos trucos con la espada. Él aceptó la ayuda y pensó que podría sorprender a Kabel durante el entrenamiento, por lo que se fue al ataque con su bastón, pero sin ninguna dificultad. Kabel lo desarmó y lo golpeó en la cabeza, y así fue todo su entrenamiento. No pudo hacer nada contra ella y terminó exhausto, tirado en el suelo derrotado. Así que esa noche, después de que 2 bandidos habían sido derrotados, apareció Kabel y ordenó a su ejército atacar los escondites de los bandidos. Se suponía que era una emboscada, pero un bandido tuvo tiempo de advertir a los demás, y así comenzó una intensa batalla. Un hombre intentó atacar a Yatsuye durante la batalla, pero su golpe fue bloqueado y terminó con un puñetazo en la cara, y cuando los bandidos se dieron cuenta de que era solo cuestión de tiempo antes de que fueran derrotados, decidieron apelar, y así lo liberaron de dentro de una jaula un horrible monstruo gigantesco, y después de eso comenzaron a huir, dejando a la criatura allí para que se ocupara de Kabel y Yatsuye, y cuando Yatsuye le preguntó a Kabel qué criatura era esa, ella respondió que esa criatura era extremadamente poderoso y que solía comerse a la gente en el desayuno, y cuando la criatura tomó una espada comenzó a atacar a los soldados, por lo que Kabel fue hacia él, pero rompió el escudo de Kabel, y Kabel decidió entonces derrotarlo, desenvainado su espada ridículamente larga y atacó de nuevo, y así comenzó un absurdo choque de espadas, y cuando la espada de Kabel terminó volando, el monstruo intentó partirla por la mitad, pero justo en ese momento apareció Yatsuye y bloqueó el ataque. La criatura se decidió para acabar con él, pero Yatsuye liberó su poder mágico justo a tiempo y ordenó a la criatura mirar hacia atrás. En ese momento Yatsuye logró darle un golpe al ser y terminó derribándolo, y Kabel al ver este hueco fue y terminó el ataque. El tipo grande le cortó la cabeza. Después de eso las chicas son rescatadas, y cuando regresan al escondite, Shindowo agradece a Yatsuye por rescatarla, pero dijo que terminó perdiendo el torneo y solo consiguió un caballo. Las chicas, todos parecían bastante decepcionados, por lo que Kabel se ofreció a acompañarlos a su destino, pero a cambio de la compañía y apoyo esperaba poder entrenar al grupo con la espada. Al día siguiente Yatsuye agradece al señor de la ciudad y se va con su gremio, y durante el viaje Kabel sugirió acampar durante la noche, así que esa noche Yatsuye fue amable y preparó sopa para todos, y como Rakazaki parecía triste, Shindowo le preguntó si estaba triste por ver a los bandidos matando, así que ella confesó que el recuerdo de eso estaba realmente grabado en su mente. Ella era atormentado, y como ella tenía un estómago muy débil, si intentaba comer algo decía que vomitaría. Akozaki también le confió a Shindowo que quería proteger a todos, pero estaba enojada consigo misma, ya que seguía siendo una carga para todo el equipo. Entonces quería volverse más fuerte, pero incluso en sus sueños seguía siendo una débil inútil. Unos minutos más tarde Kabel intentó enseñar ella para usar una espada, pero Akozaki al darse cuenta de que era demasiado débil e inútil para usarla, acabó con el destino, y justo en ese momento llegaron sus compañeros y confesaron que habían sido atacados por duendes mientras intentaban ser así. Esa noche, mientras Yatsuye intentaba curar a un grupo de hombres con su magia curativa, Akozaki se puso más triste y se convenció de que ella era la persona más fea e inútil del mundo, por lo que al día siguiente Akozaki intentó enfrentarse a Kabel una vez más, con la esperanza de ganar experiencia, puntos y volverse un poco más fuerte, pero luego de cambiar a su espada larga descubrió que no podía levantarla, y seguía siendo la misma perdedora desde 100, por lo que Kabel, ya harto, decidió terminar con el sufrimiento de Akozaki y comenzó a golpear un golpe directo a su cabeza. Unas horas más tarde un compañero de Kabel llamado Makue se apresuró a informarles que un grupo de duendes se escondían en el bosque cerca de ellos, por lo que Yatsuye se ofreció a cazarlos con la esperanza de ganar más puntos de experiencia, y mientras se alejaba del grupo las chicas lo siguieron, así que después de cortar a un duende Yuke usó su hechizo, mientras Shindowo atacaba a otro duende. Ante toda esta situación
situación Akozaki volvió a asustarse, pero cuando un animal saltó en su dirección ella terminó golpeándolo con su espada y comenzó a llorar, por lo que esa noche mientras todos permanecían alrededor del fuego, Akozaki era diferente a todos, permaneciendo triste y abajo consigo mismo, y cuando Yatsuye dijo que estaba decepcionado con su colocación no aumentó después de la batalla, Akozaki solo miró sus manos y permaneció en silencio. Luego al día siguiente mientras viajaban se encontraron con otro grupo de viajeros, y este grupo estaba siendo atacado por algunos monstruos. Akozaki entonces decidió ayudarlos, le dijo Yatsuye. Ella dijo que solo faltaban unos días para llegar a su destino y que no podían seguir parando cada 5 minutos. Sin embargo ella estaba decidida a demostrar su valía y sugirió ir sola a rescatarlos, pero el equipo pensó que ella se convertiría en Tsuchi para esos monstruos, por lo que Yatsuye decidió unirse a ella para apoyarla y les dijo a los demás que continuarán viajando ya que prometió unirse a ellos tan pronto como se resolviera el trato, y tan pronto como Yatsuye y Akozaki fueron hacia los monstruos, se sorprendieron al ver que solo había unos pocos viajeros allí, por lo que en ese momento las bestias comenzaron a rugirles. Al notar la presencia de todos, entonces las criaturas avanzaron hacia ellos y aprovecharon para convocar sus armas. Con su habilidad de jefe Yatsuye golpeó a uno de los monstruos con su olla, pero Akozaki por otro lado fue derribado y comido, y cuando su olla fue tirada Yatsuye trató de usar su habilidad de mago para comandar a la bestia, pero esta solo se comió su mano e ignoró cualquier orden. Yatsuye incluso reaccionó y logró detener a una de las criaturas, pero justo en ese momento llegó otro monstruo y lo tomó por sorpresa, derrotándolo, y mientras miraba toda esta escena Akozaki se preguntaba por qué estaba tratando de convertirse en un héroe, cuando no tenía ninguna posibilidad. Como estaba tan asustada así, cuando regresó a su cuerpo comenzó a irse, pero el monstruo la vio y comenzó a correr hacia ella, y mientras la criatura volaba para acabar con Akozaki, justo en ese momento convocó su espada larga y golpeó el cuello de la criatura, y cuando Yatsuye despertó unos segundos después vio un carruaje que venía hacia él, así que después de captar la atención del monstruo comenzó a correr hacia él, pero la cueva lo partió en un instante, y ahora con los monstruos derrotó a Yatsuye. Comenzó a sanar a un viajero con su magia curativa, les dijo a las chicas que había absorbido la magia de los monstruos, y a través de esta magia pudo aumentar su MP y su habilidad curativa, y en ese momento dos viajeros les dijeron que estaban de un reino muy lejano, y que se les había ordenado transportar algunos herejes al Raido Tobu, la ciudad a la que se dirigían los protagonistas, por lo que los hombres eran considerados criminales. El líder Kamilto dijo que serían ejecutados tan pronto llegarán a la ciudad. Sin embargo Kabeu decidió confrontarlo, exigiendo saber por qué. Tenía la intención de acabar con su propia gente en otra ciudad, y le dijo que ella debería ocuparse de sus propios asuntos y que él hacía lo que quería, así que buscando acabar el uno con el otro decidieron sacar sus armas en esa discusión, pero Shindou se interpuso la manera de separarlo, por lo que después de unos minutos el equipo comenzó a preguntarse si escoltar a esos prisioneros a Raido Tobu no era su verdadera misión. Sin embargo no estaban seguros si era lo correcto, e incluso pensaron que podría serlo. Una prueba del maestro del juego. Pensando en esta posibilidad Yuke sugirió que podía ir a la ciudad con los viajeros, pero interrumpiría su ejecución antes de que sucediera, así que después de que todos pensaron en la idea decidieron estar de acuerdo y comenzaron a viajar. De nuevo, mientras tanto Yatsuye seguía curando al joven prisionero, pero este permaneció allí inconsciente. Después de unas horas Kamilto sugirió acampar para pasar la noche, pero Kabeu se enfureció con esta sugerencia y pensó que era un hombre podrido y malo. Sin embargo Shindou le recordó que ellos había pedido viajar con el hombre y no al revés, por lo que esa noche Yatsuye decidió preguntarle a uno de los viajeros por qué los prisioneros tenían que ser ejecutados después de todo, por lo que le explicaron que la ciudad de donde venían había sido dividida entre personas que servían solo al rey y a las personas que servían al rey y también a un dios, pero cuando estos grupos comenzaron a luchar por el control de la ciudad, el rey decidió entonces eliminar a todos los que apoyaban la religión y ordenó su ejecución donde quiera que se encontraran, y fue en este último grupo, que incluía al joven viajero que habían conocido. Aún descontento con aquella historia, Yatsuye decidió preguntarle a Kamilto por qué había que ejecutar a los prisioneros, a lo que él respondió diciendo que los estaban convirtiendo en cabras expiatorio por el rey. Yuke se convenció de que era un destino cruel para los prisioneros y llamó al rey maníaco trastornado, y al escuchar estas palabras Kamil tomó su arma y trató de acabar con ella en nombre del rey. Afortunadamente Yatsuye lo detuvo justo a tiempo y prometió mantenerse al margen de los negocios de Kamil, por lo que al día siguiente llegaron a las montañas y Kamil le dijo a Yatsuye que les tomaría una semana llegar a la ciudad. Sin embargo, como el equipo solo tenía 13 días para completar su misión, comenzaron a preguntarse si realmente podrían
debían llegar a la ciudad para entonces, entendiendo los problemas del grupo. Camille entonces sugirió que tomaran una ruta más corta que estaba oculta a todos y luego comenzaron a empujar el carruaje a través de las montañas y finalmente llegó a una cueva. Dentro de esta cueva Camille les dijo que el camino secreto que conducía a la ciudad había sido creado hace más de 1000 años, pero era imposible encontrarlos ya que estaban escondidos lejos del alcance de cualquiera, y como además de breve placer el grupo estaba muy feliz de poder tomar un atajo. Sin embargo, cuando el grupo decidió seguir las indicaciones de Camille, terminaron llegando a las profundidades de la cueva y allí encontraron un muro de piedra donde terminaron sellados, y ahora con un grupo atrapado Camille les dijo que no podían seguir viajando juntos ya que empezaban a sentir lástima y empatía por los prisioneros, incluso comenzaban a desear su liberación. Camille comenzó a sospechar que intentarían impedir la ejecución de los prisioneros y luego decidió abandonarlos allí a mitad del camino, ya que no quería que el grupo se convirtiera en un obstáculo para los objetivos del rey, así que mientras estaban atrapados allí continuaron a través de la cueva, llegando a una zona llena de trampas. Pero mientras Yatsuye estudiaba los símbolos antiguos en la pared, corrió hacia un conjunto de pilares y al girarlos las piedras gigantes dejaron de moverse y ahora finalmente con este éxito tuvieron un paso y el grupo finalmente logró cruzar el puente. Y cuando llegaron a un camino despejado Yatsuye estaba esperando un paso fácil, pero al comenzar a caminar se encontraron con paredes que comenzaron a aplastarlos, haciendo que todo el grupo se diera cuenta de que eran una trampa, y después de que Yatsuye despertó en un agujero, le dijo al grupo que lo abandonara y completara la misión por su cuenta, y él prometió que más tarde se uniría a ellos tan pronto como encontrara una salida. Las chicas intentaron idear un plan y pronto descubrieron que solo tenían unos pocos segundos para correr a través del corredor, buscando así explotar su plan. Sindou decidió caminar a través del pasaje, así que cuando las paredes se retrajeron ella comenzó a correr hacia el otro lado, y con este éxito animó al grupo a cruzar el pasaje también, pero después de que todos hubieron cruzado se dieron cuenta de que habían llegado a un callejón sin salida. Por suerte encontraron una puerta escondida y cuando pasaron al otro lado descubrieron que estaban en una arena antigua, y allí vieron un extraño monstruo delante de ellos. Mientras tanto Yatsuye se dio cuenta de que podía atravesar la pared, y lo hizo. Entonces usando una de sus herramientas, y luego fue haciendo agujeros para escalar esa pared, y en unos minutos logró llegar a la cima, pero cuando llegó el momento de abrir un nuevo agujero intentó escalar pero resbaló y cayó boca abajo en el suelo, y en ese momento entonces su alma salió de su cuerpo y lo lava nuevamente comenzando a abrir otro agujero, pero en ese momento su llama se apaga. Entonces intenta sentir el agujero con su mano pero se resbala nuevamente, y cuando se levanta empieza a subir, pero va y vuelve a resbalar. Debe ser brasileño porque nunca se da por vencido, pero en el último intento va y empieza a subir de nuevo y finalmente logra salir de ahí, y ahora en el corredor que intenta ir atienta las paredes con la mano, pero termina tropezando con una plataforma porque no puede ver nada en la oscuridad, y cuando comienza a caminar de nuevo ve un tronco frente a él, y cuando toca un recuerdo desbloqueado, y allí ve a su grupo llorando por el compañero de la cueva, quien había sido asesinado por Camelto en su intento de escapar, y cuando el baúl desaparece Yatsuye se da cuenta de que el hombre en cuestión está justo ante sus ojos, al menos su cadáver, y luego comienza a recuerda los momentos que habían pasado juntos y se siente mal por no haberse despedido del hombre, pero luego se despide y continúa su viaje para encontrar a las niñas, teniendo en cuenta que ellas no se encuentran en ninguna posición favorable, porque justo enfrente de él entre ellos se encuentran una criatura horrible, pues un monstruo robot comienza a cobrar vida justo ante sus ojos y comienza a dirigirse hacia él, tratando de eliminarlos como si fueran un enemigo propio, así que después de cortar algunos los murciélagos de las cavernas y Sindou comenzaron a correr hacia él. Kabeu pensó que podía derrotar al robot, y luego de localizar la llave en su brazo se dio cuenta que eliminarlo era la única forma de salir de esa arena, por lo que se lanzó al ataque con su espada, y al mismo tiempo trató de motivar a Sindou diciéndole que creía en sus habilidades, pero poco después Kabeu terminó siendo golpeado por el robot, y cuando eso sucedió su espada cayó y ella comenzó a caer al agua, y cuando se dio cuenta de esto Sindou comenzó a retroceder, y al entrar al agua el monstruo intentó eliminarla, pero terminó congelado por un instante, y entonces recordó que Yatsuye le había dicho que el tiempo se congela cuando ellos alcanzar el nivel 10 en ese mundo, y entonces en ese instante el Game Master apareció ante Sindou y ella decidió aprovechar para hacer girar la rueda de la fortuna, aprovechando el momento en que Sindou avanzó hacia el robot y al transformarse en ella, golpeó él con su espada, sin embargo salió ileso, y al cortarle el brazo comenzó a deslizarse hacia el borde, pero logró esquivar el ataque. Entonces invocó su espada y al darse cuenta que su brazo ya está curado decide enfrentarlo, por lo que luego de descubrir
descubrir que el monstruo estaba herido recordó lo que una vez había dicho Kabeu para atacar el corazón de su oponente, ya que era más fácil eliminarlo que intentar lastimarlo todo de una vez, por lo que comenzó a atacar y al bloquear el ataque, intentó lo apuñaló, pero él le cortó el brazo cuando intentó destruirla. Por suerte ella bloqueó el ataque con su escudo y cuando estuvo encima de él tomó su espada y comenzó a apuñalarlo justo en el cuello, hasta que el robot finalmente se rompió, se apagó y se detuvo allí, y al mismo tiempo en otra pantalla Yatsuye estaba corriendo por el pasaje y allí recordó cuando intentó salvar a un grupo de amigos de un oso años antes. Yatsuye ahora estaba convencido de que la posición de cada uno en el mundo del juego estaba determinada por sus acciones en el mundo real, y como en el mundo real siempre asumía el papel de líder inconscientemente resultó que en el segundo también era el líder, y bueno, después de cruzar el pasaje finalmente llegó y vio caer al robot, pero también vio que Kabel estaba en el agua, por lo que pronto saltó para intentar salvar a la niña, y unas horas después Kabel despertó y descubrió que su herida estaba ya curado, por lo que Mako le dice que Yatsuye había invocado su magia de la sangre del monstruo y a través de esa magia había podido aumentar su MP y curar a la chica antes de desmayarse. Impresionada en ese momento les confió que Yatsuye recordaba durante ella misma en pasado y que él siempre estaba tratando de descubrirse a sí mismo de alguna manera al igual que ella, por lo que decidió contarle al grupo su historia, y luego vemos que la ciudad a la que venía todas las noches estaba clasificada por un solo número, el cual también se usaba para determinar sus habilidades, y a pesar de que ocupaba una buena posición no se sentía lo suficientemente bien y todavía se consideraba un fracaso, y todo esto se debía a que su padre y su hermano eran prácticamente dos de los guerreros más poderosos de todo el mundo ciudad, por lo que siempre tenía ganas de compararse con ellas. Luego, algún tiempo después, esa noche, Yatsuye finalmente se despierta y les dice a las chicas que estaban en la misión equivocada, ya que el maestro del juego nunca les había dicho lo que debían hacer, y Yatsuye ahora estaba convencido de que podría haber sido simplemente una tarea sencilla transportar mercancías reales. Después de todo no fueron acusados de entregar prisioneros ni se les prometió dinero a cambio de ello, y al darse cuenta de esto entonces el equipo comenzó a tartamudear y se preguntó lo correcto sería el que Zack no estaba abandonando al joven prisionero de antes, y luego sugirió que rescataran al prisionero de todos modos, así que para ayudar con la búsqueda, Yatsuye decidió dividir el equipo. Luego tenía la intención de enviar a algunos de ellos capturar a Kamyuto antes de que entrara a la ciudad, mientras que el resto del grupo tendría que encontrar una manera de entregar bienes de cualquier tipo, y con el tiempo agotándose ahora estaba convencido de que sería mejor probar varias opciones, en lugar de eso, de probar con uno de ellos y esperar hasta que saliera mal hasta que no les quedará otra opción, así que esa noche decidieron que Yotsui, Yuke y Kabel seguirían a Kamyuto, mientras el resto del grupo trataría de encontrar una manera de ser contratados para trabajo, y la noche siguiente sin la otra mitad del grupo Kabel sugirió que eliminaran a Kamyuto antes de que informara al rey sobre su presencia, por lo que Yatsuye escuchó la sugerencia y comenzó a idear un plan para ello, así que después de unos días encontraron a Kamyuto y sus compañeros viajando por la montaña, pero solo los vieron irse ya que tenían la intención de seguirlos a lo lejos sin ser notados, y esa noche Yuke le preguntó a Yatsuye si realmente estaban en un mundo virtual, ya que eso era un poco extraño, ya que podían quedarse dormidos y también podían sentir un poco de dolor pero no estaban en su propio mundo, así que se preguntó si deberían considerar estas islas como otro mundo propio. Sin embargo Yatsuye no tenía respuesta a su pregunta y por eso decidió filtrarla, y luego él se corta la escena y vemos a Kamyuto luego decirle a sus soldados que ver a los prisioneros siendo ejecutados será el día más feliz de su vida después de Navidad, pero mucho después dijo que Yatsuye apareció justo enfrente de ellos, y ahora con los secuaces de Kamyuto justo enfrente. El Yotsui no tembló ni un segundo e incluso amenazó con eliminar a todos los que estaban allí, y cuando le preguntaron a Yatsuye cómo había logrado salir de las cuevas, él dijo que lo había hecho comiéndose a sus amigos en el desayuno y recogiendo sus dientes con sus huesos, y de alguna manera los secuaces de Kamyuto todavía creían esta descarada mentira suya, y él les dijo que Yuke eran los únicos sobrevivientes, e incluso amenazó con darles a sus propios secuaces como cena para los prisioneros, y esa noche Kamyuto le sugirió a sus secuaces les pidieron capturar a los dos y sellarlos para siempre en la tumba de un mamume, pero Yuke se acercó a ellos y se ofreció a ayudar en la captura de Yotsui. Les dijo a los villanos que Yatsuye nunca le había gustado y que creía que deshacerse de él le daría tanta libertad como quisiera, pero el Kamyuto es muy inteligente y entonces sospechó que ella solo estaba tratando de distraerlos mientras Yatsuye liberaba a los otros prisioneros de sus celdas, y con la esperanza de convencerlos de que no era así. A eso, ella luego accedió para llevarlos
al campamento Yotsui, y ellos aceptaron su propuesta. Pero luego el Kamyuto amenazó con hacerla su nueva prisionera si sospechaba que intentaba engañarlos, por lo que comenzaron a escoltarla hasta su casa, campamento. Pero cuando se dieron cuenta que básicamente deambulaban sin rumbo, un soldado la empaló por perder el tiempo, y luego comenzaron a regresar al campamento tomando la prisionera. Solo al llegar allí se encontraron con Yotsui, quien les dijo haber comido el prisionero, y quienes también esperaban ver el campamento ejecutado por el rey como venganza por haberlos abandonado en la cueva, y habiendo dicho estas palabras decidió entonces quemar los cuerpos para que nunca se descubriera la verdad, y aprovechando la distracción Yuke luego lanzó un hechizo sobre la cuerda y cuando ardía intentó correr, pero el Kamyuto se aferró a su capa, desesperada por escapar eligió ropa nueva del sistema y saltó sobre las llamas, pero cuando se le acabaron las cuerdas eligió su vieja, se vistió de nuevo y se escapó, luego encontró a Yatsuya a caballo y se fueron juntos y Kamyuto y su compañero corrieron tras ellos, y luego vemos que unos minutos antes cuando Kamyuto salió con Yuke a capturar a Yotsui, había noqueado a un soldado y luego de liberar a los prisioneros se puso al soldado con su propia ropa, y Yatsuye luego esperó a que Kamyuto le dijera al rey que Kabal y sus compañeros estaban muertos, y esperaba que esto sucediera para que él fuera culpado de la destrucción y así evitar que ambos reinos regresaran a la guerra. Mientras Dicindo y su equipo estaban decepcionados al no poder encontrar uno nuevo, viajaron durante días y sin señales de haber sido asignados para transportar mercancías, les preocupaba fallar en la misión y quedar atrapados en ese mundo falso para siempre. Nakua sugirió que continuarán la búsqueda, sin embargo faltando solo unos días las chicas pensaron que sería un esfuerzo en vano, y mientras tanto Yatsuye y Yuke llegaron a un acantilado y vieron una cueva y decidieron mirar dentro de ella, y allí en la cueva encontraron a los prisioneros quienes estaban felices de verlos y comenzaron a agradecerles por el rescate, y mientras el equipo decidió un plan y le preguntó a Yatsuye si les gustaría quemar a algún soldado junto con bolsas de peluche para representar a los prisioneros, porque aunque estaban en algún mundo nuevo, ella pensaba que eliminar a alguien en este mundo era lo mismo que eliminar a una persona en su propio mundo. Sin embargo Yotsui comenzó a decirle que estaban en alguna tecnología futurista y que estaban diseñados para aparecer en el mundo real, y como podían invocar armas de la nada y elegir una nueva habilidad en un sistema virtual, estaban convencidos de que este mundo en el que se encontraban era en realidad falso, y al día siguiente, cuando estaban a punto de partir hacia Yuke del pueblo, se ofreció a montar uno de los caballos, pero mientras se alejaban se dio cuenta de que Kabel estaba mirando a Yotsui, y luego concluyó que estaba empezando a enamorarse de él, y entonces decidió que la misión de su vida era los reunió a los dos, y cuando se detuvieron para tomar un descanso, Kabel intentó hablar con Yotsui, pero después de ver a alguien decidió irse, y a medida que continuaron viajando juntos, Yuke se volvió más decidida a unir a los dos, pero mientras ella estaba en su caballo los chicos pensaron que era una chica muy extraña, así que esa noche ella sugirió que Yatsuye y Kabel debían entrenar juntos, esperando que Kabel le confesara sus sentimientos, pero después del entrenamiento Kabel la llamó para entrenar y comenzó a perseguirla, y por la noche mientras Yatsuye estaba sentado cerca del fuego Kabel apareció ante él, y luego de sentarse a su lado decidió agradecerle por ayudarlo, vengando la muerte de su compañero quien había perdido la vida, por lo que esperaba estar a solas con Yatsuye para poder agradecerle por eso. Durante estas palabras ella le dio las buenas noches y luego se durmió. Mientras tanto Shindou y Akozaki llegaron a un pueblo y se ofrecieron a transportar mercancías para un comerciante, pero cuando él aceptó apareció otro tipo cargando carga y les dijo que se hicieran cargo, y cuando Shindou insistió en quedarse y no se fue, el chico de repente perdió su línea y decidió atacarla, pero ella esquivó su golpe e hizo que su espada saliera volando sin mucha dificultad, y luego incluso apuntó con su espada al hombre mostrando quién era realmente a cargo allí. Al no tener otra opción acordaron dividir los artículos entre ellas, por lo que las chicas comenzaron a cabalgar hacia la ciudad mientras Yatsuye y su equipo continuaban sus viajes, por lo que Yatsuye decidió contarle a Yuko sus planes para completar la misión, y como no estaban seguros de que necesitaban entregar a la ciudad, pensó que lo más inteligente era tener una variedad de opciones para elegir, y esperaba que una de sus opciones calificara para la misión con los prisioneros e incluyendo como ser uno de ellos, y al llegar a la ciudad Yatsuye y Yuke fueron sus objetos para el señor de la ciudad, y en ese momento el sistema reveló que habían completado su primera misión, por lo que esa noche cuando el equipo se reunió descubrieron que habían era más una misión que completar, por lo que las chicas con la esperanza de vengarse de Yatsuye por dividir el equipo sugirieron que se separaran una vez más, así que después de unos minutos todas fueron en diferentes direcciones, buscando cruzar la isla a pie en unos minutos, horas, pero antes de ir muy lejos
lejos empezó a nevar y en cuestión de minutos la nieve se hizo muy grande. Yatsuye entonces decidió revisar el sistema y seleccionó la ropa del mago para mantenerse aún más abrigado, y al caminar nuevamente se preguntó si eso el mundo era realmente real. Después de todo podía sentir ese terrible frío de la misma manera que sentía el calor, y como la temperatura seguía bajando se preguntó si desmayarse en la nieve sería su fin allí también, y como era imposible de revivir en un ambiente en el que probablemente no podrían sobrevivir, por lo que Yatsuye temió que caer inconsciente significaría la muerte eterna, y esperando mantenerse caliente para evitarlo decidió levantar sus rodillas y comenzar a caminar, y mientras tanto Yuki estaba haciendo su camino a través de la nieve odiando cada momento que hacía eso, y después de descansar un momento se dio cuenta de que podría morir congelada, así que comenzó a caminar de nuevo, y mientras tanto ella también caminaba a través de la nieve usando su escudo para protegerse, y mientras el viento estaba sobre ella no podía, se rindió y siguió caminando. Recordó la primera vez que estuvo en las islas, cuando fue seleccionada para ser guerrera. Recuerda cómo Shindou se alegró mucho de verla y rápidamente se presentó. Para ella, ese día Shindou mató a un duende como si fuera su primera misión juntos, pero Rogazar, que solo la miraba demasiado asustado para moverse, y cuando intentó disculparse por su inutilidad, Shindou la abrazó y le dijo que la tendría a su lado para siempre, y las palabras de Shindou la inspiraron a mejorar y ayudar al equipo siempre que fuera posible, y con estos pensamientos se inspiró nuevamente y siguió caminando en la nieve. Al otro lado de la isla Shindo trató de protegerse con su sombrero y descubrió que por primera vez estaba sola en la isla. Recordó que cuando llegó a la isla el Game Master le asignó una misión y ella le pidió que teletransportara a uno de sus amigos a ese mundo para que juntos pudieran tener algo de apoyo después de todo. Sin embargo, en esta misión específica el máster de los juegos le habían dicho que tendría que completarlo sola, y habiéndose contado a sus amigos de Shindo, se sintió muy decepcionada y ahora tenía que caminar sola, y luego recordó ese doloroso recuerdo, pero estaba decidida a sobrevivir ese tiempo. Sin embargo, se topó con una presencia enorme en el camino y se dio cuenta que era el final del camino para ella, y al mismo tiempo en otra pantalla gritó que estaba cansada de tanto caminar y comenzó a preguntarse dónde estaba, ya que la nieve le imposibilitaba caminar su visión, y luego cayó, y al intentar levantarse descubrió que había perdido toda su fuerza curativa. Mientras tanto Yatsuye estaba descansando junto a una roca cuando descubrió que las chicas habían dejado de caminar y todavía faltaban 10 kilómetros. Caminando se preguntaba si podrían lograrlo en 6 horas en esa terrible nieve. Como persona que se mantenía con vida, sabía que el equipo dependía de él para completar esa misión, y al mirar hacia atrás, vio un monstruo de nieve parado justo frente a él. Por sus ojos, cuando intentó correr, el monstruo lo golpeó justo en la espalda, tratando de aplastarlo, pero afortunadamente Yotsui se escapó, por lo que el monstruo se preparó para atacar nuevamente, pero ahora convocó su cuchillo y cortó al monstruo, con el tiempo acabándose y la bestia impidiéndole continuar. Decidió enfrentarlo, y en ese momento conjura su sartén y vuela hacia la bestia, la cual termina siendo derribado, y el monstruo desesperado por comérselo. Yatsuye comenzó a atacarlo, pero no pudo eliminar a Yatsuye del todo, y en ese momento los hijos monstruosos del bebé salieron corriendo de su escondite llorando por su madre. Yatsuye estaba feliz de que él no era el refrigerio nocturno para toda esa familia y aprovechó para irse, y mientras continuaba caminando nuevamente, Yatsuye se dio cuenta de que aún le faltaba más distancia por recorrer. Entonces comenzó a pensar en sus amigos y se determinó a completar esa misión. De todos modos, pero cuando le dio un momento comenzó a caer en un gran agujero, pero los recuerdos de sus amigos estaban firmemente en su mente, y al mismo tiempo el alma de Akozaki intentaba regresar a su cuerpo, pero como estaba congelada le era imposible despertar en esa situación. Por otro lado, el sistema le informó a Shindou que Akozaki ya no estaba despierto, por lo que decidió buscar otra forma de sortear la estatua frente a ella, y cuando empezó a caminar de nuevo descubrió que el viento empezaba a ser fuerte y pronto visitado una ciudad a lo lejos. Al descubrirla, comenzó a caminar hacia esa ciudad, esperando encontrar allí un carruaje o algo que la ayudara a rescatar a sus amigos de la nieve. Sin embargo, cuando se dio cuenta del primer paso hacia la ciudad, el hielo debajo de sus pies se agrietó, y a medida que avanzaba siguió agitándose, pero cuando se dio cuenta de esto el hielo debajo de sus pies se rompió. Cortó la escena y estamos de regreso con Yotsui. Ahora se despertó dentro de una vieja mazmorra, y se sorprende de haberlo logrado. Para ser resucitado, estaba seguro de dónde caía, y se hizo creer que estaba cayendo en la boca de un monstruo, y que se quedaría en su vientre para nunca ser resucitado, y mientras se preguntaba dónde estaba decidió dar un paseo con la esperanza de cubrir la distancia restante deambulando por la mazmorra. Sin embargo, cuando el sistema reveló que Akozaki y Shindou no estaban reviviendo, descubrió que
también había llegado a un callejón sin salida, por lo que decidió ir en otra dirección, pero encontró otro callejón sin salida, y cuando comenzó a caminar de nuevo encontró otro callejón sin salida detrás de él, así que comenzó a arrastrarse por un agujero, pero cuando salió de allí descubrió que estaba en un agujero y que nunca volvería a salir de allí, porque en ese momento el suelo comenzó a temblar y cuando un gusano surgió del suelo lo golpeó, pero al poco tiempo comenzó a seguirlo por el suelo con la esperanza de que cavara para salir de allí, y como el gusano no podía devorarlo, pensó que sería más seguro quedarse cerca del animal, pero el suelo comenzó a temblar nuevamente y otro gusano apareció detrás de él. Yatsuya esperaba que fuera otro gusano amigable, pero este se lo tragó él al instante, y ahora del otro lado está Yuke comenzando a caminar nuevamente, pero descubrió que el resto del equipo no revivía, así que ante esta situación se desplomó y decidió dejar todo, porque como todos los demás muerta lo consideró una excusa perfecta para rendirse también. Sin embargo, su hada imaginaria aparece justo ante sus ojos en ese momento y la anima a continuar su búsqueda, por lo que toma su bastón y libera una explosión de dolor sobre sí mismo y ahora Rogazaki está sobre su camino. Regresa al juego para ayudar a sus amigos, pero después de una larga caminata comenzó a cansarse, casi se queda dormida, de hecho, pero cuando eso sucedió vio ante sus ojos a una señora montada en un gato gigante y la señora se ofreció a dejarla. La dejó en la ciudad. Al salir dijo que había tenido suerte de haber sobrevivido a esa tormenta, pero en ese momento su sistema reveló que solo tenía 3 minutos para recoger la misión, pero con varias distancias aún por recorrer. Yuke pensó que no tenía esperanzas y que sería mejor darse por vencido, y cuando empezó a llorar desesperadamente la señora trató de ayudarla, luego con el poder de su bastón los lanzó hacia adelante. Yuke quedó impresionada por los poderes de la dama y preguntó si era de ese mundo, pero para su sorpresa la dama dijo que solo era una vieja usuaria de magia y luego regresó para convocar a más poder de su bastón, lanzándolos aún más hacia adelante a medida que pasaban los segundos. Afortunadamente el equipo logró hacerlo, pero antes de que Yuke pudiera celebrar su victoria, el hombre sin cabeza apareció detrás de ella, y como recompensa por su victoria al completar la misión, le dijo ella que podía hacerle cualquier pregunta, así que después de pensarlo detenidamente decidió preguntarle si realmente estaban en algún mundo virtual o no, y en ese momento el caballero sin rostro comenzó a contarle sobre el universo donde se encontraban. Le reveló que al mismo tiempo existía un universo paralelo, y que por ser un ser poderoso tenía la capacidad de viajar entre diferentes mundos, y que podía mover al equipo a través de cada mundo como quisiera. Reveló que ese mundo del juego no era solo una realidad virtual como estaban imaginando, pero en realidad era otro mundo como la Tierra, y además ellos eran los virtuales allí, y después de escuchar esas palabras Yatsuye se dio cuenta de que había tomado algunas decisiones terribles, pero en un instante estaba de regreso en el mundo real, y se sentía culpable por quemar al soldado, odiaba a todos y pensaba que su ciudad era terrible. Nunca se había imaginado teniendo que acabar con alguien, así que unas semanas más tarde en la escuela, Rogazak le dijo a Shindou que había ganado algo de resistencia, y que ahora podía hacer algunos deportes. Como recordarán, estaba muy enferma en el mundo real, y creía que su experiencia en el otro mundo la estaba empezando a ayudar a vivir mejor en el mundo real. Eso era bueno. Sin embargo, cuando todos al observar a Yatsuye solo se dieron cuenta de que no lo habían tenido desde que habían regresado a la realidad, y cuando Yuke le contó sobre el soldado quemado ellos quedaron igualmente impactados y decidieron mantenerse alejados del Yotsui, por lo que ese mismo día después de revisar su casillero Yatsuye decidió ir a casa, y mientras iba camino a casa en medio de la calle de repente recibió un mensaje del maestro del juego, quien le preguntó cómo se sentía después de convertirse en un asesino, y sorprendido por la pregunta que recibió, Yatsuye decidió borrar el mensaje, pero al llegar a casa una chica apareció justo frente a él, y le exigió saber por qué se había negado a contestar el mensaje. Yatsuye insistió y preguntó quién era esa chica, y ella dijo que solo podía preguntarle. Preguntó si había ganado una misión, y al escuchar estas palabras se dio cuenta que el maestro del juego había tomado esa forma, y entonces comenzó a decirle que consideraba que Kamelto y sus soldados eran malas personas, y como intentaban ejecutar a personas inocentes concluyó que merecían ser eliminados. Sin embargo, también confiesa que se arrepintió de su decisión, y pensó que sería mejor liberar a los prisioneros y abandonar a Kamelto, y habiendo dicho estas últimas palabras entonces la chica decidió contarle sobre el próximo chico que se agregaría a su equipo, y que Yatsuye debería conocer a este chico primero de la misma manera que conoció a Yuke, así que después de unos minutos llegaron a un restaurante. La chica
chica dijo eso. El nuevo jugador estaba allí que intentaría eliminar a alguien y que la misión de Yatsuye era tratar de detenerlo. Entonces de repente entra un grupo de chicos y comienzan a atacar a un hombre con sus armas. Yatsuye tropezó a uno de los niños y trató de predicar la paz a sus almas perdidas, pero el niño fue y lo golpeó con el palo, y mientras lo agarraba obstruido el niño lo atacó y le arrojó comida. Cuando llegó el último comenzó a atacarlo y lo pateó contra la pared, y ahora con su hermano herido el falso ninja le apuntó con su bastón, pero lo esquivó y se quitó la máscara. Ahora con su identidad revelada le aconsejó al niño que regresara a casa y le impidió seguir al hombre. En ese momento aparece el jefe y apunta con su arma a Yotsui, pero la niña decide darle un guante mágico que congelaría a todos los que estaban allí por un instante. Cuando el jefe amenazó con acabar con él se puso estos guantes y corrió hacia adelante, invocando la magia contenida dentro y congelando a todos en ese momento, y antes de que Yatsuye se fuera le advirtió al niño Tori que huyera de la policía, y cuando su jefe intentó dispararle Tori disparó el arma y lo llamó perdedor desesperado y repugnante. Y luego después de toda esta escena cruel y atormentadora en el mundo real, esa noche en el techo la chica decidió preguntarle a Yatsuye nuevamente si todavía se sentía mal por él, habiendo quemado al soldado, pero dijo que aún no tenía una respuesta concreta para ella. Sin embargo creía que rescatar a Tori le serviría como una ventaja en la siguiente misión, y de la misma manera Yuke sirvió como una ventaja para el equipo al final. Después de todo, solo lograron completar la misión porque fue ella quien encontró una manera de sobrevivir al final, por lo que él creía que juntos en el futuro completarían la siguiente misión, sin importar cuál fuera. Y así termina la segunda temporada de este maravilloso anime. Si te gustó deja un me gusta aquí, suscríbete al canal y comenta qué anime te gustaría que te trajera una reseña completa aquí, deja un me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, adiós.